Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. Muy buenos días, ministra. Creo que parte usted a Nueva York, ¿verdad?, para participar en la firma de un acuerdo histórico, la Cumbre del Clima, ¿no? Así es, acompaño a la vicepresidenta, que será quien firmará en nombre de España el Acuerdo de París, que es un acuerdo tremendamente importante, efectivamente un acuerdo histórico, porque significa que 196 países, prácticamente todos los países que hay en el mundo, nos hemos puesto de acuerdo para luchar contra el cambio climático. Y no solamente los 196 países significamos el 97% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que provoca este calentamiento que queremos evitar, sino que nos vamos a vincular jurídicamente, y este proceso de vincularnos jurídicamente empieza con una firma el viernes en Nueva York, en Naciones Unidas. ¿Y qué repercusiones, qué consecuencias prácticas tiene esa vinculación jurídica? Bueno, ¿a qué nos obliga? Nos obliga a lo que cada uno vamos a comprometernos. A partir de ahora, o ya a lo largo del año pasado, los países en Naciones Unidas dijimos cuál era nuestro compromiso. O sea, ¿de qué compromiso se trata? Pues de cambiar nuestro modelo productivo hacia una economía más sostenible, menos emisora de gases de efecto invernadero, que son los que provocan el calentamiento global, y a cumplir obligatoriamente con ello y a revisarnos cada 5 años si los compromisos de cada una de las partes firmantes son suficientes para evitar que la temperatura de la Tierra no suba por encima de los 2 grados. Nos vinculamos jurídicamente y el acuerdo pues es un acuerdo muy ambicioso. Cuantificamos la temperatura que no queremos superar y además nos comprometemos a cada 5 años a hacer un balance, revisar si los esfuerzos de cada país, la suma de los esfuerzos es suficiente para el objetivo que nos hemos marcado, que no suba la temperatura del planeta, para evitar las consecuencias tan dramáticas que muchas veces tiene este calentamiento del planeta. Ministra, ayer, por fin, después de 2 años de divorcio institucional entre el Gobierno de España y la Generalitat, por fin se reunieron el presidente Puigdemont y el presidente Mariano Rajoy. Luego nos ocuparemos más detalladamente de ese encuentro, de esa entrevista. No sé si ha tenido oportunidad de hablar con el presidente en las últimas horas, si ha podido intercambiar impresiones. No he hablado con el presidente, pero bueno, como todos, pues hemos seguido, ¿no?, con interés ese acuerdo. Yo, 2 años de desacuerdo tampoco, o según como lo interpretemos, a lo largo de esta legislatura el presidente del Gobierno se ha reunido con todos los presidentes autonómicos, pero con el presidente autonómico con el que más se reunió fue con el señor Mas. Con lo cual, en reuniones ha habido diálogo, más de las que nos contaron oficialmente. Y probablemente más de las que se contaran. Lo que sí que le puedo decir es que incluso de las oficiales, el presidente de comunidad autónoma con la cual el presidente Rajoy se reunió más veces fue con el señor Mas. Con el presidente actual de la Generalitat, pues en cuanto él ha querido. Se ha producido este encuentro, porque todo el mundo sabe, incluso la broma que se le hizo al presidente del Gobierno, una llamada telefónica, y él dijo: estoy a disposición para encontrarnos cuando se quiera. Y siempre hablar es bueno, es importante, sabiendo también que en todo diálogo hay límites, porque por encima de todo lo que está es el cumplimiento de la legalidad, y que cuando te están planteando el incumplimiento de la legalidad, pues ahí tienes que ser firme necesariamente y también prudente, y tan importante es la prudencia como la firmeza como la prudencia, y en estos términos pues yo creo que era importante esa conversación, entre otras cosas porque este Gobierno lleva 4 años trabajando para los catalanes, en el interés de los catalanes, y protegiendo y defendiendo los intereses de los catalanes, que es una comunidad autónoma que se encuentra con enormes dificultades para atender, por problemas de financiación, los mínimos servicios a los cuales los ciudadanos catalanes, como los de cualquier ciudadano de cualquier punto de España, tienen derecho, y eso lo ha solventado este Gobierno. Ayer se acogió con cierto alivio que el límite de endeudamiento de las comunidades sea un 0,7, no un 0,3, como se había previsto inicialmente, es decir, que se mantiene el mismo margen, digamos, que en este año 2015. La Generalitat pedía más, pero como mínimo es algo. Parece que las protestas de las comunidades han servido de algo, ¿no? Bueno, hay que decir que es verdad que este año, el año pasado, el déficit se ha incumplido como consecuencia de la superación por parte de las comunidades autónomas y algo también de la Seguridad Social. Y hay bastante de la Seguridad Social. Y también hay Seguridad Social, que lo he dicho. Vale. No, pero dice algo como si, porque proporcionalmente si más culpa de las comunidades que del Gobierno central. Y así es mayor la superación. Es que el Gobierno central ha quedado por debajo de sus objetivos. La Administración General del Estado, igual que las corporaciones locales, es decir, ayuntamientos y diputaciones,
hemos compensado en alguna medida el exceso de la seguridad social y de las comunidades autónomas. O sea, ellas han vivido en parte con el mayor esfuerzo que hemos hecho por parte de las corporaciones locales y de la Administración General del Estado, que, como digo, nos hemos quedado por debajo de los objetivos que nos habíamos marcado. Para el año que viene hay que decir que las comunidades autónomas, igual que el Estado, a lo largo de estos 4 años han hecho un esfuerzo importante, porque en estos 4 años se ha reducido casi a la mitad el déficit, con lo cual ese reconocimiento siempre lo tienen las comunidades autónomas. Y para el año que viene, pues no solamente se les amplía el margen, sino que van a disponer de 10.000 millones de euros más de financiación, que lo que se les pide es que no aumenten el gasto y esos 10.000 millones de euros más de financiación lo dediquen a cumplir los objetivos de déficit. Vamos a hablar de los problemas de su partido y quien dice que estamos inmersos ahora casi en una guerra civil. Primero, con el caso Montoro. No ha gustado, ha habido mucho malestar por algunas de las cosas que se han dicho respecto a la salida de Soria en las últimas horas. Bueno, pero antes de centrarnos en eso, si le parece, escuchamos lo que dice Esperanza Aguirre sobre Cristóbal Montoro, que pide abiertamente su dimisión. No se me ocurre decir que haya sido el señor Montoro o la agencia tributaria, Dios me libre, son muy poderosos para decir eso. Yo digo que ese fue mi caso, la única española, y si eso ocurre en Inglaterra, el ministro ya no sería ministro, ya se lo digo yo, lo mío y lo de Aznar. Por quedar con decimales el importe de la multa que le han puesto en Hacienda, no creo que lo del señor Aznar, ¿Debería dimitir Cristóbal Montoro por las filtraciones que estamos viendo en Hacienda? Bueno, pues por ejemplo, la complementaria que tuvo que hacer José María Aznar, la sanción que tuvo por parte del fisco, o también el hecho de que se filtrara la declaración de la renta de Esperanza Aguirre. Bueno, yo lo que creo es que el señor Aznar, pero vamos, ustedes, quienes nos están escuchando, yo misma, todos tenemos derecho a la confidencialidad de nuestros datos fiscales. Todos tenemos derecho y, por lo tanto, cuando el señor Aznar ha dicho que va a poner una denuncia en la Fiscalía, pues yo creo que afortunadamente la democracia nos ampara a todos y tenemos mecanismos para defendernos cuando se vulneran nuestros derechos. Otra cosa ya es lo que se está diciendo, que sería tanto como atribuirle la responsabilidad al señor Montoro, y a mí eso me parecen palabras mayores y trascender de unas responsabilidades que pues se dirimirán de la manera que tenga que ser, pero no hay que por qué apuntar como responsable de ello. Que si se filtran los datos no necesariamente esa es una responsabilidad de Cristóbal Montoro, pero tantas cosas que suceden, el responsable pero que solo sea último, porque él es el ministro de Hacienda. Tal vez sí que hay una responsabilidad política, eso dice Esperanza Aguirre. Bueno, yo lo que creo y lo que dice, no, yo no estoy diciendo que lo filtre él, pero él es el responsable de ese ministerio y por tanto de la agencia tributaria. Los ministerios son muy grandes, pasan muchas cosas y uno no es responsable de todo lo que sucede en un ministerio donde hay pues muchas personas tomando decisiones. No todas las decisiones de lo que sucede en un ministerio las adopta un ministro, hay muchas decisiones que se adoptan a muchísimos niveles. Yo creo que bueno es que el presidente Aznar haya decidido denunciar esto ante la Fiscalía, porque así se ayudará a esclarecer esta situación, y quien tenga la responsabilidad, si se llega a conocer, pues que sea responsable de sus actos, no quien probablemente no tenga ninguna responsabilidad. Yo lo que sí que creo que efectivamente, pues como digo, todos tenemos derecho a la confidencialidad de nuestros datos y que por lo tanto pues utilizar los mecanismos que nos protegen me parece una decisión adecuada por parte del presidente Aznar. Ahora bien, ministra, escuchando a Montoro hablar sobre Aznar, bueno, no parecen compañeros de partido, Escuchen. La ley tributaria es igual para todos. Y lo he dicho tropecientas veces en esta legislatura, para todos, con independencia de lo que se es en este momento, de lo que se haya sido o de lo que se aspire a ser. Anoche, además, le preguntaban a Rajoy sobre Montoro, sobre esa dimisión que pedía Esperanza Aguirre. El presidente en funciones sacaba la cara por el ministro, claramente. El señor Montoro ha sido un magnífico ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Le ha tocado lidiar con las cuentas públicas en el momento de mayor dificultad en las últimas décadas en nuestro país, y uno de los responsables de la importantísima reducción de déficit público que hemos tenido en nuestro país es el ministro. Insisto, ha lidiado con el ministerio más difícil y con el ministerio más complejo, y lo ha hecho a satisfacción.
Con el exministro de Industria, con el señor Soria, hemos detectado una dureza inaudita. Solo hay que escuchar al ministro de Hacienda y también a la vicepresidenta de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras conocerse que Soria aparecía en los papeles de Panamá y que había dimitido. Nadie puede estar en el gobierno que haya operado desde paraísos fiscales. Esto tenemos que ser muy claros, muy rotundos, y quienes tenemos responsabilidades políticas tenemos unas obligaciones y tenemos que ser muy conscientes de las obligaciones que asumimos y de los límites de esas obligaciones. Suscribo, como no puede ser de otra manera, las palabras del ministro de Hacienda. Bueno, y luego tenemos el caso, por ejemplo, de Rafa Hernando, que quiero que le escuche cuando estalla el escándalo, cuando aparece el nombre de Soria en los papeles de Panamá y lo que dijo antes de ayer, la noche y el día. Pero mire, es que uno no puede plantearse dimitir cuando sencillamente tiene claro cómo ha actuado, cuando da explicaciones a la opinión pública y cuando, insisto, es que mire, es que el señor Soria en el año 92 ni tan siquiera era del PP. Y todo esto, evidentemente, lo que han hecho ha sido mermar la credibilidad de un miembro de gobierno que ha aparecido por no preparar, a mi juicio, suficientemente bien y adecuadamente bien unas comparecencias que tenían que ver con sus actividades hace 20 años, ¿verdad?, sus comparecencias delante de los medios de comunicación. Y por eso ha dimitido, porque ha dado explicaciones incoherentes. Bueno, Soria se quejaba de que no todos los ministros le habían llamado para solidarizarse. No sé si usted le llamó o no llamó al ministro. Yo le llamé el lunes, le mandé un mensaje, yo estaba en Luxemburgo, le llamé y estuve con él este lunes también por la tarde antes de que él se marchara a Canarias. Pues comentándolo todo, hombre, yo creo que lo preocupante sería que el ministro de Hacienda dijera lo contrario de lo que ha dicho, que somos diferentes ante la ley. Eso sí que nos debería de todos llamar un poquito a... Eso es que sería lo preocupante, ¿no? Yo creo que no... o sea, la afirmación de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda es la que debería de hacer cualquier ministro de Hacienda en cualquier circunstancia. Pero, ministra, es que todos se ha hablado somos... tanto del clan de los Horayos, al que se supone que pertenece Montoro, y el clan del G8, al que pertenece usted y estaba Soria, y se suponía que había, bueno, pues cierto malestar, ciertas tensiones entre ellos, esa dureza en el trato al ministro Soria en el momento de su salida, pues sonaba eso, un poco a vendetta. Ni hay malestar, ni hay enfrentamientos, lo que puede haber son, pues como en todo grupo humano, mayores o menores afinidades. En cualquier empresa, estoy segura que entre los compañeros de Antena 3 habrá quienes se tomen un café, irá por barrios y unos serán más amigos fuera de el trabajo y todos trabajarán y colaborarán seguramente en perfecta sintonía cuando están en el trabajo. Pues exactamente lo mismo que pasa en cualquier grupo humano, pasa en el gobierno. Las afirmaciones de Montoro, pues yo me parece que son las propias de cualquier ministro serio de Hacienda, que todos somos iguales ante la ley. ¿Y usted las suscribe? Es decir, una persona que tiene responsabilidades públicas puede tener empresas en paraísos fiscales. Una persona que cumple con la legalidad y toda la legalidad puede estar en funciones públicas. Cuando no se cumple con la legalidad, entonces es cuando tienes problemas. Hay que decir que el ministro Soria no estaba en ningún paraíso fiscal mientras él era ministro del Reino de España. Sí, en el año 2002 tenía una empresa en Jersey. Mientras era ministro. Ministro, vale, que es a lo que se refiere Cristóbal Montoro. En el año 2002, a partir del año finales de 2011. Pero el 2011, alcalde de Las Palmas tenía una responsabilidad pública. Y cerró esa. Y hay que decir que el ministro Soria se ha aplicado el máximo nivel de exigencia. Es decir, diferencia de opiniones de Rafael Hernando, claro, porque las primeras van sobre las primeras declaraciones de Soria. Y Soria dice: yo me he confundido en mis declaraciones porque me he precipitado, porque yo estaba pensando en lo que hoy estaba encima de la mesa, Panamá. Yo nunca he tenido nada en Panamá y su familia pues tenía una actividad económica que requería, era una actividad económica internacional. Casi todo el que tiene una actividad económica internacional al final tiene que residenciar determinadas cosas fuera de nuestro país. Sea cual sea el caso, que hay casuística de todo tipo. Lo cierto y verdad es que Soria asume un error de comunicación sobre sus primeras afirmaciones, sobre las cuales se basan las declaraciones de Rafael Hernando. Cuando el propio Soria asume la máxima exigencia, es decir, lo dejo todo porque me he equivocado en la comunicación, y en política la comunicación y la pedagogía también es importante,
y asumo este error como un error importante y dejo de ser ministro, dejo de ser diputado, dejo de ser presidente, en sintonía con la propia actitud del ministro Soria. Hay declaraciones de los que la demás. Comunicación es muy importante. Bueno, pues de ahí que también cobre mucha importancia lo primero que ha dicho Mariano Rajoy desde que supimos que dimitía el ministro. Hasta ayer no se había pronunciado. Escúchenle. Me ha dicho que quería dimitir. Las razones que me ha trasladado son exactamente las mismas que trasladó al conjunto de la opinión pública española, que yo he respetado, y lo único que puedo decir ahora es que, además de ser un buen amigo, ha servido muy bien a este Gobierno. Le ha tocado un ministerio muy difícil, porque la reforma energética no era ciertamente un asunto fácil, con una deuda acumulada de 26.000 millones, un déficit que sería de 10.000 millones de euros cada año. El sector turístico es un sector capital para España, estamos batiendo récords. El sector industrial ha sido un buen ministro, ha explicado las razones de su dimisión, ha demostrado un nivel de exigencia como no han demostrado otros dirigentes políticos, y las explicaciones que han dado, insisto, le honran. Y nada más tengo que añadir. Palabras mucho más conciliadoras que las de la vicepresidenta o el ministro Montoro. Pilar, querías hacerle una pregunta. Sí, ministra. Primero, le quería preguntar un poco por su opinión personal por la dimisión de Soria, con el que tiene una buena relación, pero quería saber cómo trabaja un ministerio, un gobierno en funciones. Por ejemplo, el viernes pasado, que no apareció, que fue el último Consejo de Ministros, ya no apareció Soria. Ustedes, aparte de hablar de las cuestiones relacionadas con el día a día de su departamento, hablan de la situación política, hablaron ese día de que Soria no estaba allí, no digo ya sentados en la mesa del Consejo, pero a lo mejor en el café previo o en el descanso. Y luego, cuando está en funciones, usted viaja muchísimo a Bruselas. ¿Usted qué hace? Porque claro, en Bruselas, como ven, las posibilidades de que usted pueda tomar determinadas decisiones relacionadas con la Unión Europea y por otra parte, me imagino que habrá limitaciones respecto a... O sea, ¿usted qué hace durante estos meses? Bueno, yo hago lo mismo que he hecho estos 4 años, que es defender los intereses del sector agrario español. Pero ¿cómo se defienden cuando están en funciones? Sí, pues en este caso y en el caso de las negociaciones comunitarias exactamente igual, porque aun estando en funciones, la responsable de defender los intereses de los agricultores, de los pescadores, del medio ambiente español en las negociaciones comunitarias soy yo, y para eso sí que nosotros tenemos potestad. Cuando ha habido algún asunto de decisión, porque lo cierto y verdad también es que yo en estos meses no se ha decidido ninguna cuestión relevante en mi ámbito en materia comunitaria. El presidente del Gobierno tuvo consejos europeos, pues de la misma manera que se hacía no en funciones, el secretario de Estado acudió a las Cortes también para tener la aquiescencia de los demás grupos políticos. Y o sea que eso se hace exactamente igual. Y en cuanto a igual. ¿Qué hablan en el Consejo en estas fechas? Es decir, han hablado del adelanto electoral, de si Sánchez lo hace bien o no lo hace bien, si Pablo Iglesias puede subir o no puede subir, qué les vendría mejor, si llaman o no llaman, han comentado lo de Soria, en fin, ¿de qué hablan? Hombre, pues sobre todo en el antes y en el después del Consejo. Y en el que siempre se dice que en el momento del pincho de la tortilla es cuando hablan ustedes más, pues, ¿no? Efectivamente se comenta eso, como lo comenta absolutamente todo el mundo, solo que nosotros pues con un grado añadido de preocupación por la responsabilidad que tenemos hacia nuestro país. Con lo cual, sí, por supuesto que se comenta la situación política y por supuesto que hablamos de un compañero y hablamos con todo cariño, ¿no? De 4 años, en mi caso algo menos, pero 4 años de compartiendo pues una legislatura que ha sido tremendamente dura y tremendamente difícil. Partíamos de una situación dramática en el año 2011, había muchas cosas que cambiar en España, se ha trabajado durísimo para hoy ser el país de los desarrollados que más se crezca, cuando en el año 2011 éramos la preocupación, el país que preocupaba a nivel mundial, el país que podía crear problemas muy serios a la economía mundial y por supuesto a la economía comunitaria. Y bueno, pues llegar a ser hoy, como decía el otro día el Fondo Monetario Internacional, el país desarrollado que más va a crecer en el año 2016, ese salto de ser los últimos de la clase a ser los primeros de la clase ha requerido muchísimo trabajo de este Gobierno, muchísimas preocupaciones de este Gobierno, muchísimos momentos vividos muy dramáticos cuando estábamos al borde del rescate, muchísimas decisiones difíciles. El presidente del Gobierno lo decía, el ministro Soria ha tenido que adoptar medidas muy complicadas que a muchas empresas pues no le han terminado de gustar, pero España tenía un agujero que al final, si no, iba a ser
y va a tener que ser pagado por los ciudadanos españoles de 27.000 millones de euros. ¿Que se ha generado enemigos muy poderosos en el sector eléctrico, el ministro Soria? El ministro Soria ha hecho lo que tenía que hacer defendiendo el interés de los españoles, conteniendo la subida de la electricidad, que es fundamental para las familias, que es fundamental para la competitividad de las empresas, y el ministro Soria pues ha solucionado uno de los problemas gordos que teníamos en España. 27.000 millones de euros, es muchísimo dinero, creciendo a un ritmo de 10.000 millones de euros al año si no se cambiaba el... Déjeme que escuchemos a Felipe González, porque ayer éramos portados, usted lo sabe, de la edición internacional del New York Times, que decía que bueno, tenemos parálisis en España y que además no hay ninguna garantía de que con las elecciones la situación mejore, podemos reeditar el mismo escenario. Escucha a Felipe González. Lo que me preocupa es que armémonos de paciencia y de capacidad de análisis, porque esto que digo del Parlamento a la italiana no ha hecho más que empezar. Solo ha empezado. Dice, no, el 26 de junio lo va a resolver. No, padre, no lo va a resolver. Me temo. A ver, imagínate cómo me gustaría equivocarme. No. En julio estaremos haciendo la misma reflexión que ahora. Y no sé si el Ferragosto nos lo tomaremos para dejar tranquilos a los ciudadanos y pasamos a septiembre. Pero bueno, entonces, ¿qué veo? Oiga usted, que como no cambien mucho las cosas, las responsabilidades, tenemos 4 añitos por delante un poco complicados. Bueno, pues acaba de colgar un tuit Mariano Rajoy. Pedro Sánchez puede evitar las elecciones. Le invito una vez más a trabajar por un gobierno de gran coalición que dé estabilidad a España. No nos consta que vaya a llamarle. Por lo menos ayer no quiso confirmar ni desmentir que esa llamada se fuese a producir en las próximas horas. Estamos escuchando, y ahora nos ocuparemos de ello, que puede haber un pacto, una confluencia entre Izquierda Unida y Podemos. Eso va a tener consecuencias evidentes, porque podría convertirse en la segunda fuerza política y efectivamente podríamos evitar un escenario de bloqueo. Bueno, yo creo que el presidente del Gobierno lleva exactamente desde el día 21 de diciembre tendiendo la mano a Pedro Sánchez, ofreciendo una gran coalición entre el Partido Socialista, entre Ciudadanos, que al final sería una amplísima mayoría en las Cortes, amplísima mayoría que permitiría hacer lo que muchos ciudadanos quieren, que son grandes reformas que den más estabilidad al país. Tener estabilidad para un país es algo tremendamente positivo y al final se traduce en poder hacer las reformas necesarias, que son las que llevan el desarrollo económico a la gente. A nosotros, desde luego, al Gobierno, al Partido Popular, no se nos olvida que lo que la gente quiere es pues el que está en paro, un empleo, el que ya ha encontrado un empleo, que le bajen los impuestos, que los servicios y el estado de bienestar funcione, se pague, tenga garantías de continuidad, que las pensiones estén garantizadas, y por eso trabajamos, y para seguir llevando eso a España tendemos la mano al Partido Socialista, pero hay 2 opciones: el pacto de los partidos constitucionalistas moderados, y un pacto con Podemos y con los independentistas. Y Pedro Sánchez pues está en su mano optar dónde quiere posicionar al Partido Socialista de futuro. Lo que sí que es verdad es que nosotros estamos aquí para defender unos valores y unos principios que son más importantes que las propias ideologías, y yo creo que principios y valores irrenunciables son la unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad de los españoles en derechos, en obligaciones, residas donde residas, la defensa conjunta, la lucha conjunta contra el terrorismo, la integración europea, y que eso son esos mínimos que nosotros entendemos que PSOE y Ciudadanos y nosotros compartimos, y que está por encima de nuestras ideologías en un momento para que no suceda lo que el presidente Felipe González, pero no parece que Pedro esos Sánchez mínimos acaben propiciando un gobierno de coalición, esa gran coalición que no se cansa de defender Mariano Rajoy. Sí. Antonio. Yo, más que una pregunta, tengo una aclaración, si por favor me lo puede hacer. Escuchándola, dice que estuvo el otro día con el señor Soria, o habló con el señor Soria, entonces quizás me pueda aclarar esto. ¿El señor Soria al final ha dimitido porque no se ha sabido explicar, o ha dimitido porque tenía una cuenta en un paraíso fiscal? Porque parece, escuchándolo usted, que es porque no se ha sabido explicar, con lo cual deduzco, que es lo que quiero que me aclare, que si se hubiese explicado bien, sí que se puede tener una cuenta en un paraíso fiscal y ser miembro del Gobierno. Bueno, vuelvo a insistir,
es que mientras ha sido miembro del Gobierno, el señor Soria no tenía ninguna cuenta en ningún paraíso fiscal. Él hizo un comunicado donde daba sus razones y dice que efectivamente en las explicaciones no fue exacto ni preciso y que por eso asume unas responsabilidades políticas. Por lo demás, yo creo que también es bueno que entre todos no confundamos a la gente, porque ahora aparecen muchísimos, y estamos viendo cómo aparecen muchísimos nombres en las listas de Panamá, de todo tipo y en todo tipo de sectores. Panamá o cualquier otro sitio, siempre y cuando, o sea, puedes estar en una situación perfectamente legal. Y digo, me refiero de todas las personas más o menos conocidas que están apareciendo, siempre y cuando tú cumplas con tus obligaciones fiscales en legalmente España. Se puede optar por pagar los menos impuestos posibles operando en el extranjero. Bueno, con lo cual, el motivo por el que dimite el señor Soria es por sus explicaciones, por la manera en la que no sabe dar explicaciones. El motivo no lo puedo dar yo, lo da él, y él hizo un comunicado y dice, efectivamente, yo hice unas afirmaciones que no se correspondían con la realidad. Yo no he hecho bien algo que en política es importante, que es la comunicación, y por lo tanto me aplico el máximo nivel de exigencia, que es dejar toda una vida dedicada al servicio público y a la política. Las razones las ha explicado él en un comunicado, y es muy importante que quede muy claro que el ministro Soria, mientras era ministro, no tenía nada en ningún paraíso fiscal. La última pregunta ya, José María. Sí, el problema es que el señor Mariano Rajoy ha dicho que apoya las explicaciones que ha dado el ministro Soria. El problema que tenemos es que el señor Soria ha dado unas explicaciones el lunes, otras distintas el martes, otras distintas el miércoles y otras distintas cuando hace el comunicado. ¿A cuál de todas esas explicaciones el señor Rajoy entiende que apoya? Porque han sido contradictorias entre sí. Pues lo que apoya es la decisión, como digo, de máxima exigencia que el ministro se da a sí mismo por haberse corregido a sí mismo. El ministro Soria hace unas declaraciones primeras y luego las modifica porque las hace precipitadamente y él mismo lo asume. Entonces, por el hecho de haber cambiado y haber rectificado sus declaraciones, renuncia a su cargo, que es el máximo nivel de exigencia. Rajoy ha dicho que apoya las explicaciones de Soria. Y claro, es que son cuatro distintas. Las explicaciones siempre con las que te tienes que quedar son con las últimas, que son las que corrigen las primeras que se hacen pues sobre la marcha y desde la contundencia de saber, o la tranquilidad que te da saber que tú en este momento todo lo que te rodea lo tienes conforme a la legalidad con el máximo rigor. Le preguntamos mucho por Soria porque hemos tenido oportunidad de hablar con muchos ministros en las últimas horas, sobre todo desde que dimitió. De hecho, hasta ayer no escuchamos a Mariano Rajoy pronunciarse y teníamos esas primeras valoraciones solo de la vicepresidenta y del ministro Montoro. No lo entretengo, se va usted a París, decíamos, para refrendar ese acuerdo histórico. Perdón, a Nueva York, más lejos. Para refrendar el acuerdo de París, efectivamente. Mucha suerte y muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.